Dios les bendiga esta hermosa tarde, amados hermanos. Gracias a Dios por los que estén ahí recibiendo la señal y empiezan a conectarse y a compartir también esta transmisión para el fin de poder participar, unirnos en la alabanza y oración al Señor. Este hermoso día, hermanos, esta hermosa tarde, fresca, ¿verdad? Pero con el deseo de darle la honra y la gloria al Señor en todo momento. Vamos a iniciar esos momentos de alabanza para después continuar con el estudio sobre el libro del Apocalipsis, continuando con la tercera carta que fue enviada por el Señor Jesucristo a través de Juan el Apóstol a la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que por sus características representa el paganismo introducido dentro de las congregaciones. Pero antes de esto, vamos a tener una palabra de oración y entramos a la alabanza primeramente. Y pues en esta oración vamos a incluir, hermanos hermanos, a los enfermos. En la página Ministerio Puerta del Cielo, que también te transmito en estos momentos de mes, está transmitiendo al mismo tiempo en esta página personal como en el ministerio. Ha habido personas, ¿verdad?, que han enviado sus peticiones para que oremos a favor de esas familias, de esas personas, algunas por situaciones que están pasando en la familia, otros por enfermedad, otros, ¿verdad?, pues pidiendo para que el Señor de alguna manera abran los corazones de las personas y entreguen su vida a Cristo. Así que les invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, nuestro Dios, por esta hermosa tarde que nos das, este hermoso día. Padre eterno, en el cual nos llegamos ante ti para agradecerte, Señor, con todo nuestro corazón, porque solo tú eres digno de todo agradecimiento, de toda acción de gracias. Gracias, Padre Celestial, por la luz que podemos ver, porque podemos respirar. Gracias, Padre eterno, porque podemos sentir tu bendición, tu presencia en nuestros medios, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo, mi Dios, que sería una lista innumerable, nuestro Dios, si quisiéramos enlistar, Señor, todas las cosas buenas que tú nos has dado. Pero nuestro Dios, Señor, te lo decimos en pocas palabras, mi Dios, y las cuales tú entiendes porque van desde el fondo de nuestro corazón. Y ahora, nuestro Dios, te ruego, Señor, que primeramente, Señor, te dispongas a recibir la alabanza de parte nuestra y con todo nuestro corazón te queremos brindar. Y así, nuestro Dios, Señor, tú te agrades, mi Dios, de lo que sale de nuestros labios y de nuestro corazón. Como también, Padre eterno, te queremos presentar las peticiones, Señor, que tú conoces ya, mi Dios, de antemano. Las peticiones, Señor, por aquellas peticiones, Señor, que han enviado los que siguen este ministerio, siguen esta página, Ministerio Puerta del Cielo, como también, Señor eterno, los que me ven a través del Facebook personal. Mi Dios, que han presentado sus peticiones, Señor. Sana, nuestro Dios, a los enfermos. Resuelve los problemas, nuestro Dios, de aquel que está pasando por situaciones familiares. Padre eterno, en todo, nuestro Dios, tu mano poderosa llega hasta ahí, Señor eterno, tu presencia, y cambia las cosas. Como también, nuestro Dios, te ruego, Señor, por mi hermana Leticia Villa, Padre eterno, que, Señor, la sigas sanando, mi Dios. Padre eterno, ha tenido bastante recuperación. Gracias, Padre eterno, por que, Señor, mi Dios, tú has permitido, Señor eterno, has guiado, Señor, la ciencia médica, Padre eterno, para que su recuperación sea pronta. Como también, nuestro Dios, por mi hermana Leticia Fernández también. Tú conoces, nuestro Dios, la petición que hay también delante de ti, mi Dios. Se con ella, Padre eterno, tócase los pulmones, nuestro Dios, da ese soplo de sanidad. Nuestro Dios, ese oxígeno, Señor eterno, de sanidad. Como también, Padre eterno, por su sobrina Nancy Fernández, Señor, que está hablando, Señor, por esta próxima cirugía, nuestro Dios, Señor, por causa del cáncer. Padre, que todo sea favorable, nuestro Dios, y ella pueda, Señor, disfrutar de muchos años de vida que tú le des, mi Dios eterno, pero que en esa vida, Padre eterno, tú seas parte importante, Señor, parte central
de esa vida, Señor, y de todas las vidas. Como también, Padre eterno, como siempre te ruego, Señor, por sus pastores que fueron en Kingsview, su hermana José Ángel de la Paz y nuestra hermana Virginia de la Paz. Padre eterno, tú conoces sus dolencias, en eterno, pon tu mano sobre sus cuerpos, sobre esas rodillas, Señor, sobre esa espina dorsal de mi hermana Virginia de la Paz, Señor. Padre eterno, toca, Señor, su cuerpo, su sangre, y quita sus dolencias, Padre eterno. Haz un milagro, Señor eterno, te lo ruego. También como por mi hermana también Victoria García, Señor, pastora también de Dios ahí en Kingsview. Verle tu gracia, mi Dios, para llevar a cabo, Señor, seguir adelante, dirigiendo, Señor, estas dos obras, Señor, que están bajo su responsabilidad, Señor, sobre la cual tú le has puesto. Yo te ruego por hermana Morales también, Señor eterno, sé con ella, mi Dios. Y por todos los enfermos, Señor, que me pasen de la mente, Señor eterno, tú lo conoces por nombre. Pero que todo eso sea para que todo sea glorificado y que las congregaciones se escuchen, Señor eterno, testimonios que te den honra y gloria. Como también te ruego, Señor, por mi sanidad, Padre eterno, también tú conoces nuestro Dios. También, Señor, de lo que padezco, Señor eterno, físicamente. Mi Dios, también te ruego, Padre eterno, Señor eterno, por las de mi esposa también, Señor. Y en todo, nuestro Dios, Señor, que tú obres y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te rogamos tu nombre, Jesús, nuestro Salvador. Y también ahora, Señor, te ruego, mi Dios eterno, también que cuando entremos en el estudio de tu palabra, Señor, mi Dios eterno, que el tu Espíritu Santo, mi Dios sea nuestro Maestro. Y solamente sea un instrumento que pueda ser útil en tus manos, nuestro Dios. En el cual, nuestro Dios, Señor, podamos aprender más de ti y así de esta manera buscar vivir mejor para ti cada día. Nuevamente te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que te daremos honra y gloria por siempre jamás. Amén y amén. Amén. Alabado a Dios. Muy bien. Vamos a empezar con este himno que solemos entonar muy frecuentemente al iniciar, que dice así: yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre por la eternidad. Yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre por la eternidad. Cristo, nombre sin igual, siento tu preciosa paz. Cristo, yo te cantaré, tu nombre adoraré con todo mi corazón. Yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo, le amaré siempre por la eternidad. Yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo,
Así es. Cuando tenemos esa disposición de entrar en su presencia, el Señor conoce la disposición del creyente y por lo mismo nos hace entrar a su presencia. ¿Cómo? Cuando nos sentimos bendecidos, cuando sentimos el ambiente que permea el lugar, haciendo sentir su presencia, cuando hay ese deseo, cuando hay esa unión, esa unidad, ese sentir. Así que mantengámonos así, amados hermanos, y ahora vamos a continuar con una serie de coritos. Hace rato que no han tono así los coritos, y pues en esta ocasión van a tener un par de cadenas de coros, y así alabemos al Señor. Y comenzamos con este corito que hace muchos años, allá a principios de los 80s, estaba yo en el templo que pastoreaba. Ahí con la guitarra, simplemente nomás cantándole al Señor ahí solo, no era hora de culto. Y de pronto me comenzó a venir esas palabras con esta melodía. No que yo estaba pensando ahí en componer algo, ¿no? Porque, pues, bueno, por decir, lamentablemente ya no tengo ese talento, ese don, como el que el Señor le dio a mi padre, que sí compuso muchos himnos, compuso muchas poesías, muchos acrósticos, dramas. Pero muchas veces yo me he puesto con el cuaderno y con el lápiz en la mano para tratar de a ver si me viene algo a la mente, y no viene nada. Pero en esa ocasión, esas palabras sin estar escribiendo nada, en lo absoluto, nomás se lo vinieron. Y como forma o la base, el principio es una persona de la palabra del Señor, pues fue algo muy, muy natural. Y dice así este coro. Así que si lo aprende, pues entren en sus iglesias. Cristo está aquí, yo ya lo siento. Cristo está aquí, yo bien lo sé. Pues Él lo dice en su palabra y lo promete, que donde dos o tres estén, allí estoy yo. Cristo está aquí, yo ya lo siento. Cristo está aquí, yo bien lo sé. Pues Él lo dice en su palabra y lo promete, que donde dos o tres estén, allí estoy yo. Y luego continuamos con el conocido bonito que dice: el culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder.
yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor yo la siento, en la iglesia y donde quiera que yo estoy. La presencia del Señor yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor yo la siento en mí, yo la siento en mí. Cuando leo la Biblia la siento, cuando oro y canto la siento. La presencia del Señor yo la siento, en la iglesia y donde quiera que yo estoy. Él está junto a mí y me guarda con poder, y me guarda con poder, y me guarda con poder. Y Él está junto a mí y me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Señor, auméntame en la fe, sí, auméntame en la fe. Con mi Cristo tú lo puedes hacer. Señor, auméntame en la fe, sí, auméntame en la fe. Y a cualquier enemigo venceré. Señor, auméntame en la fe, sí, auméntame en la fe. Con mi Cristo tú lo puedes hacer. Señor, auméntame en la fe, sí, auméntame en la fe. Y a cualquier enemigo venceré. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Ungiste mi cabeza con aceite, ungiste mi cabeza con aceite, ungiste mi cabeza con aceite, y nada me faltará. Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando, y nada me faltará. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Ungiste mi cabeza con aceite, ungiste mi cabeza con aceite, ungiste mi cabeza con aceite, y nada me faltará. Mi copa está rebosando, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando, y nada me faltará. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí.
ninguna mirada a ningún otro objeto, cosa o historia o fábula o lo que sea puede cambiar la vida o el corazón del hombre. Hasta ahorita yo no he conocido a ninguna persona que, aparte de Cristo, alguien o algo le haya cambiado el corazón, de un corazón pecador perdido a un corazón transformado por la sangre de Cristo. Podrá haber historias de personas que se tornan moralistas, pero eso no significa que fue una transformación espiritual. Es quizás una transformación moralista, pero algo que tenga conexión con la vida eterna, solamente Cristo, solamente, única y exclusivamente. Bien, entonces vamos a entonar otra cadena de coritos para seguir gozándonos en el nombre del Señor. Hay ese otro corito que dice: yo tengo un amigo que me ama, y ese amigo que nos ama ¿sabes qué es? Jesucristo, Dios encarnado. Aquí en la tierra podremos tener amigos que de pronto los amigos, ¿verdad?, nos pueden fallar, nos pueden decepcionar, nos pueden hacer de pronto un mal, qué sé yo, pero Cristo, amados hermanos, nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a dejar, nunca, créanlo, porque Él está siempre con nosotros, y Él dijo, ¿verdad?, que nunca, que no nos dejaría solos, estaremos siempre. Y así que vamos a empezar con este corito para continuar con nuestra otra cadena de coritos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, así con tierna voz, que me ama, que me ama. Su
Cristo, que viva el Rey. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía, allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía, allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y oí una voz del cielo que me dijo: hijo mío, no tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados por mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados por mi sangre yo lavé. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: hijo mío, no te tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me humillé. Y me dijo: levántate conmigo, que tus pecados por mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate conmigo, que tus pecados por mi sangre yo lavé. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Así es, gloria a Dios. Qué hermosos coros antiguos que, bueno, tristemente, ¿verdad?, han sido no solamente olvidados, abandonados, sino al grado de ¿cómo diría? De ser menospreciados, sí, así con esas palabras, de ser menospreciados, ¿verdad? Porque se consideran ya, dicen que obsoletos, ¿verdad?
ya del pasado. Pero, amados hermanos, si el mundo sigue manteniendo sus canciones antiguas como clásicas, como joyas, como algo importante, como algo de su mucho valor, ¿por qué la iglesia ha caído en ese error de clasificar los cantos y los coros clásicos, antiguos, que son, muchos de ellos son de más de un siglo de existencia, pero que a través de esos himnos, esos coros, muchos sintieron la presencia de Dios, fueron movidos a rendir sus vidas a Dios? ¿Por qué? Porque muchos coros, la mayoría de los coros o himnos antiguos traen mensaje, tiene principios bíblicos. Y entonces eso es lo que ha motivado que muchas personas a través de la historia de la iglesia cristiana rindan sus vidas a Cristo. No eran coros para incitar la carne y el baile, el ritmo carnal, ¿no? Himnos para incitar al espíritu, al alma, a entregarse, a consagrarse, a prepararse. Hay una vida santa. Hay una sola verdad para que, no sé si al pasar más el tiempo, si cuando terminemos esta generación nuestra, que yo lo suelo llamar generación de oro, ¿sí? La época de oro, los que nos tocó vivir, crecer, ambientarnos de estos coros clásicos tradicionales antiguos, yo lo llamo la época de oro. Hoy yo no le podría llamar en estos días que vivimos la época de oro, porque lamentablemente y causalmente, el tema de hoy dirigido a la iglesia de Pérgamo precisamente habla sobre la situación de la iglesia actual también. Y pues, continuando entonces con el Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Ya saben que venimos estudiando sobre las cartas que fueron enviadas por el Señor Jesucristo a través de Juan, el apóstol, a las 7 iglesias que había en Asia Menor, lo cual vuelvo a aclarar. No significa que nada más había 7 iglesias, no, había muchas iglesias, pero esas 7 iglesias que por alguna razón el Señor consideró hacer mención de ellas, tomarlas en cuenta, porque son las que, por decir, tenían las características de aquellas cosas que deben de estar en la iglesia y las que no deben de estar en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo el Señor espera que sean las congregaciones? ¿Cómo sean las congregaciones que forman parte de su iglesia? Y las cosas que el Señor no quiere que existan en las congregaciones que afirman ser iglesia del Señor. Ahora, como dije en los estudios pasados, algunos han pensado que de estas 7 iglesias, que cada iglesia representa una época. Yo no estoy de acuerdo exactamente con eso, lo cual sí se puede considerar ciertos detalles como profecía que se cumpliría, obviamente, ¿verdad?, en el futuro, después de que estas cartas fueron enviadas.
por sus características, ¿verdad? Cómo algunas pueden aplicarse, pero no que necesariamente cada uno representa una época en particular, porque todas las congregaciones, las 7 congregaciones, las características son las mismas que han tenido las congregaciones desde el establecimiento de la iglesia cristiana, desde Jesucristo hasta nuestros días. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la cual era una iglesia que se preocupaba mucho por el evangelismo, que es lo que el Señor desea. Por la iglesia de Esmirna, que era una iglesia humilde y fiel a pesar de las pruebas y circunstancias, a pesar de los ataques del enemigo. La iglesia de Pérgamo, la que vamos a estudiar hoy, sus características era el paganismo. El paganismo. La otra carta que vamos a estudiar la siguiente semana, la iglesia Teatira, la de Teatira, era una iglesia materialista. Y después la iglesia de Sardis era una iglesia muerta espiritualmente. Y luego la iglesia a Filadelfia, una iglesia sagaz, prudente, entre ellos con la connotación de fidelidad. Y luego, por último, la iglesia a la Odisea, una iglesia que se caracterizaba por el orgullo, por la vanidad, por la vanagloria. Ahora, si consideramos esas características, pues no podemos pensar que una época fue de evangelismo, que otra época fue de humildad, que otra época fue de paganismo, que otra época fue de materialista, que otra época fue de muerte espiritualmente, y que otra época una iglesia prudente, y que otra época una iglesia orgullosa. No, porque todas esas 7 características que les mencioné siempre han sido parte de todas las congregaciones. Ahora, ¿a qué me refiero? A que en cada congregación, por grande o pequeña que sea, tenga millones, porque ya ahora hay congregaciones de millones, tenga millones, tenga miles, tenga cientos o tenga menos de 10, pero siempre en cada congregación hay personas que les gusta compartir la palabra, tienen esa inclinación al evangelismo. En una congregación pequeña o grande, como dije, menos de 10 o más de 1 millón, siempre habrá alguna persona o personas humildes, que son humildes, y a pesar de todas las adversidades, mantienen su humildad y su fidelidad para con Dios. Y también lo mismo en cada congregación, grande o pequeña, hay alguno o más llamados creyentes que viven una vida pagana. Es decir, que están todavía amando el mundo y las cosas del mundo. Se vuelven a con las cosas del mundo porque no están dispuestos a vivir una vida santa. Están en constante tentación y constantemente están cayendo. ¿Por qué? Porque buscan acercarse mucho a la tentación. En su mente están manejando siempre cosas malas, ¿sí? Cosas que tienen que ver con el pecado y siempre están exponiendo. Y también en toda congregación hay también llamados creyentes que son muy materialistas. Muy materialistas. ¿Qué ejemplo podemos poner? Bueno, hay creyentes que por tal de tener cosas materiales en abundancia,
son capaces de alejarse de la iglesia y aún alejar a la familia de la iglesia porque se ocupan más en las cosas materiales. Y esto puede ser tal vez teniendo dos trabajos o trabajando muchas horas extras nada más por lo material, o a veces se tienen hasta 3 trabajos. Y los otros dicen, oh, yo no puedo asistir a la iglesia porque tengo muchos pagos, porque tengo muchas deudas y tengo que salir. ¿Por qué? Porque las cosas materiales que lo empaparon. Porque ahora con tanta tecnología y con tanta cosa que se puede obtener a través de créditos, hay personas que se endeudan de tal manera que no les alcanza con su salario regular, tienen que buscar su trabajo y luego se siguen endeudando porque voy a tener 2 trabajos, pues pueden hacer más pagos y se endeudan más y luego tienen que ganar otro tercer trabajo. ¿Y la iglesia? Adiós. Oh, que es que no es necesario ir a la iglesia porque yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar en mi mente, yo adoro al Señor, yo amo al Señor. Esa es la excusa que Satanás ha puesto en las mentes y en los corazones de muchas personas, y más ahora con el Facebook, que hay tanto supuesto teólogo pretencioso que son ignorantes de la palabra del Señor, pero que afirman que no es necesario ni importante asistir a la iglesia, que se puede orar en la casa, que se puede ahí adorar al Señor. Mentirosos, porque el que desatiende las cosas de Dios y no le importa congregarse, como la Biblia lo dice, no yo, la Biblia lo dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces buscan justificarse. Y pues hay aquellos, en toda congregación, pequeña o grande, hay aquellos que son muertos. ¿Cómo muertos espiritualmente? ¿Sí? Espiritualmente, son como zombies nada más. Van porque están acostumbrados nada más, una rutina, un hábito nada más. Ir a la iglesia en el de culto, y eso si pueden, si no, hay de vez en cuando de volver, no más para que no me extrañen, no más para que el pastor no me llame la atención o no me visite, que por qué no, y entonces de vez en cuando aparezco. Es muertos espiritualmente, o que ya perdieron el deseo, el interés por consagrarse a las cosas de Dios. Y están los sagaces, los prudentes, es decir, el fiel, el que busca agradar a Dios, ¿sí? El que es prudente, el que es sabio. Corazón pequeño o corazón grande, siempre habrá personas que tienen alguna o varias de esas características. Porque una persona puede tener varias características de esas cosas. Porque una persona puede ser materialista, el último también puede ser un pagano, ¿sí? Porque puede ser que sea materialista y tenga 3 trabajos y para la iglesia no tiene tiempo, pero de pronto si sus amigos paganos lo invitan a un festejo, a un evento, a una carne asada o lo que sea, es muy posible que haga tiempo para estar allá y hasta con toda la familia. Se envuelven más en las cosas del mundo. O no tienen tiempo para ir a la iglesia, pero sí para los paseos y para lo que sea, para eso sí hay tiempo. Y no porque sea malo pasear, ¿no? Sino el problema es no dar el tiempo al Señor que le corresponde o que pudiéramos darle. Y luego está también la otra iglesia, la de la Odisea, los orgullosos, los vanidosos, los presuntuosos. ¿Cuántos no hay? Entonces, reitero, por eso yo no estoy de acuerdo que se diga que cada iglesia representa una época, no. Como dije, de alguna forma se puede hacer cierta aplicación a un cierto evento, pero las 7 iglesias representan las diferentes características, y no estoy hablando de aquellos que una secta se inventó los 7 pecados, pecados generales. No, aquí no estamos hablando de eso. Ok, entonces entrando a la iglesia, a la carta que fue enviada a la iglesia de Pérgamo. Nuevamente soy
dice otra vez a Juan, el apóstol: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y ya habiendo aclarado lo que significa ángel aquí, hermanos, entonces déjenme parafrasearlo así. Y escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo. ¿Sí? Hay que recordar que el pastor es el ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice: pero tengo contra ti, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué interesante tema vamos a tratar esta mañana, amados hermanos. En esta carta, el Señor Jesús hace esta exhortación a la iglesia de Pérgamo, y la ciudad de Pérgamo en esos días era una ciudad muy importante, tanto política como religiosamente, en su forma política y en su forma religiosa. En esa ciudad, más o menos de Pérgamo, que según la geografía queda al norte de Esmirna, o sea, donde está el seminario, Esmirna, y luego al norte está la iglesia de Pérgamo, un sitio que está cerca del mar Egeo. Y pues, amados hermanos, la razón por la que esta ciudad tomó mucha importancia aproximadamente alrededor del año 29 después de Cristo fue por la construcción del templo para dar culto a una diosa llamada Roma, y también al emperador Augusto. Recordemos que en el pasado los emperadores en la antigüedad solían considerarse dioses, y muchas veces exigían que sus súbditos, que su pueblo, que la ciudadanía los viera y los adorara como dioses. Fue una de las razones por las cuales los cristianos tuvieron muchos problemas y persecuciones, porque cuando los emperadores se obstinaban, se aferraban a que todo ciudadano los adorara, y todos los adoraban, pero menos los cristianos, y esto enfureció a muchos emperadores. Y en esto podríamos decir, ¿verdad?, considerando la historia de la iglesia primitiva, a 10 de esos emperadores, que fueron los que crearon esa persecución, que es a lo que el Señor se refirió cuando le dijo a la iglesia de Esmirna que tendrían tribulación por 10 días. Y si uno piensa por 10 días, y si uno piensa literalmente, pues 10 días es menos de 2 semanas. Pero resulta que la persecución contra los cristianos duró casi 4 siglos, o digamos un poco más de 3 siglos. Así que entonces, ¿cómo podríamos decir
¿A qué se refiere 10 días? Porque 10 días son simbólicos. E interpretando, amados hermanos, esto, comparándolo con la historia, es porque fueron 10 emperadores los que persiguieron a la iglesia a muerte. Los ahorcaban, los destazaban, los quemaban, los enterraban vivos, los colgaban, los degollaban, un sinfín de maneras, que por causa de 10 emperadores crueles, la iglesia primitiva sufrió persecución. Eso es a lo que se refiere cuando escribe a la iglesia de Esmirna, cuando dice que estarían en tribulación por 10 días. Eso es a lo que se refiere. Días, aquí se puede decir, por causa de 10 emperadores que los perseguirán, que no fueron 10 días literales. Se refiere a 10, podríamos decir como a 10 épocas, en donde cuando existieron estos 10 emperadores de los que la semana pasada, en el video pasado, les di la lista. Si acaso usted no escuchó ese video, escúchelo y va a escuchar la lista de los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia. No todos los emperadores persiguieron a la iglesia, no todos, afortunadamente, pero 10 de ellos sí. 10 de ellos sí. Entonces, por eso cuando el Señor dice aquí que la iglesia de Pérgamo está el lugar donde está el trono de Satanás. Por eso está refiriéndose así, porque allí en Pérgamo celebraban con mucho esplendor imperial los símbolos del culto pagano, o de los cultos paganos, ¿sí? Entonces, cuando Jesús se identifica ante la iglesia de Pérgamo, amados hermanos, la manera en que se presenta, el Señor pues lo hace dándoles a saber que Él tiene ciertos reclamos y advertencias hacia esa iglesia. Por eso le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. En otras palabras, el que tiene el derecho y la autoridad y la espada para ejecutar castigo o para exhortar, para exhortar, ¿sí? Para corregir. Así se presenta el Señor, el que tiene la espada de 2 filos, porque es el que corrige, es el que exhorta a través de su palabra. Él es el único que está capacitado para corregir. Y cuando digo que Él es el único que está capacitado para corregir, no me refiero a que los pastores o los creyentes no se llamen la atención, no se corrijan unos a los otros. Aquí no me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Pero que el Señor, por eso dice desde el principio, en el capítulo 1, que Él tiene a los ángeles en sus manos, es decir, los pastores en sus manos. ¿Para qué? Precisamente para que los pastores hagamos el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿A qué? A corregir, a exhortar, a guiar, a dirigir, a apoyar, a consolar, a cuidar, a proteger. Y tantos sinónimos más que pudiéramos añadir, ¿sí? Entonces, entre las cosas que el Señor elogió a la iglesia de Pérgamo, continúa el Señor repitiendo lo mismo que lo hace con todas las cartas, las 7 cartas. Dice: yo conozco tus obras. ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí la omnisciencia del Señor. Yo conozco tus obras. En otras palabras, ante el Señor no puede haber nada oculto. Por más que queramos también disfrazar con excusas o pretextos. Porque muchas personas dicen: no, yo no me oculto del Señor, yo no. Tal vez no se ocultará, pero muchas veces se buscan pretextos o excusas
para justificar las malas acciones, la mala conducta o las cosas equivocadas que se hacen en las reuniones que no son correctas, que no son propias, que no son más que parte de la carnalidad, como se mira en nuestros días. El Señor dice: yo conozco tus obras, o es decir, lo cual significa que la iglesia no estaba inactiva, no estaba inactiva, ni eran negligentes, estaban ocupados, pero no estaban haciendo las cosas correctas, porque no se trata nada más de ocuparse, nada más haciendo las cosas como a mí me da la gana, como a mí me parezca. No, amados hermanos, no. Tiene que ser como el Señor enseña su palabra, y para eso hay que conocer la palabra. Y ese es el problema que existe en nuestros días, que muy poco se conoce de la palabra del Señor. Ahora, en segundo lugar, encontramos que Jesús estaba consciente de que la ciudad de Pérgamo era uno de los peores lugares para el vivir de los cristianos, ¿sí? Era el peor de los lugares. Por eso el Señor dice: donde está el trono de Satanás, porque está el trono de Satanás. Entonces, donde está el trono de Satanás, pues es como decir, como vivir en Las Vegas. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que, por ejemplo, que la ciudad de Las Vegas, acá en Estados Unidos, se ha comparado, ¿verdad?, como la peor ciudad para los creyentes? Porque es una ciudad en la que día y noche, las 24 horas del día, está la maldad en todo su apogeo. Y no solamente en el gran centro donde están todos los cabarets y cantigas, que, por cierto, ¿verdad?, claro, yo nunca he estado ahí, ¿no? Y ni tampoco me llama la atención a ir a conocer ese lugar, para nada. Y si usted lo ha hecho, bueno, pues sus razones tendrá, ¿verdad?, su manera de pensar tendrá, pero se dice por los que han vivido allá, por los que conocen ese lugar, que allá Las Vegas es uno de los lugares menos recomendables para los cristianos, porque es muy fácil, tanto para jóvenes como señoritas, caer en los vicios, caer en las maldades. Si fuera de ese lugar, el riesgo es latente y muy fuerte. Ahora, ¿se imaginan estar allí, en ese lugar donde podríamos decir que se ha convertido en la raíz de todas las impurezas, de todo estilo de lascivia? Peor todavía, ¿sí? De tal manera, amados hermanos, que he sabido por hermanos, ¿verdad?, que a quienes han sido confiables para mí, que muchos llamados creyentes trabajan en los cabarets, en las cantinas, como meseros, como cantineros, y muchas veces se justifica diciendo: bueno, es que trabajo es trabajo. Pero no, amados hermanos, no confundamos, no nos equivoquemos. Nada que trabajo es trabajo, porque ahora la sociedad, ahora el humanismo, todo lo que ha entrado a la iglesia ahora quiere considerar la prostitución como un trabajo honesto también, como algo digno. La prostitución ahora se está dignificando ahora. Por favor, es una ridiculez, ¿sí? Y así poco a poco la sociedad sin Cristo, todo busca minimizar, todo busca aceptar, todo busca justificar. Entonces,
la iglesia de Pérgamo vivía también en una situación así, una situación difícil y de peligro. Y por supuesto, ¿verdad?, que todos aquellos que en Las Vegas, en cualquier otro lugar, en cualquier ciudad, aunque no sea Las Vegas, trabajan en antros o como cantineros, porque es más, que créamelo, y el Señor sabe que no miento, pero hace muchos años conocí un pastor que muchos años, mientras era pastor, y yo creo que hasta que murió, trabajaba en una licorería. Y luego después, uno de sus hijos también continuó también trabajando también. Me parece que en esa misma licorería, siendo pastores y líderes. Pero a ver, cuando se pierden las convicciones y que se quiere justificar, y como también, ¿verdad?, aquellos que en sus días tienen negocios de bebidas embriagantes, y que lo quieren justificar de cualquier forma. A veces viendo la falla de otro, dicen, si aquel está fallando en aquello, pues entonces no tiene que ver nada que yo venda, entonces, cerveza o licor. Qué manera, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús estaba consciente de que la iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad difícil, y por eso dice así: tú estás donde está el trono de Satanás, o si estás en una situación difícil, ¿sí? Porque aparte de que se adoraba al emperador y la celebración de esa diosa Roma, los residentes, la sociedad, ¿verdad?, se entregaban a actos de carácter satánico también, ¿sí?, en sus eventos, y orgías sexuales. O sea que todas esas prácticas mundanas, paganas, no es algo nuevo, hermanos. Es algo que siempre ha existido. Aparte del uso de bebidas y drogas, porque también ya de aquel tiempo ya existían las drogas también. No las drogas que hoy se conocen, drogas diferentes, pero al fin drogas. ¿Sí? Siempre el alcoholismo, la embriaguez, la drogadicción siempre ha sido parte, amados hermanos, del desenfreno moral de la sociedad sin Cristo. Y otra razón, tercer lugar, el Señor Jesús felicita a los creyentes de Pérgamo, a los que se han mantenido fieles en todo ese tipo de circunstancias, porque les dice, aún retienen mi nombre y no han negado la fe. Es hablando de los fieles. Así que eso significa, hermanos, que la iglesia todavía se identificaba con el Señor y mantenían en gran parte las enseñanzas de la palabra de Dios. En cuarto lugar, también los miembros de la iglesia de Pérgamo demostraron también firmeza en circunstancias difíciles. Por eso el Señor les dice aquí: aún en los días de Antipas, en lo que vimos ahí, dice, no han negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, o sea, en Pérgamo, donde mora Satanás. ¿Sí? Entonces, este personaje que menciona aquí el Señor, Antipas, según la historia de la iglesia primitiva, pues murió por causa de Cristo. No murió alcohólico, no murió porque estaba en una cantina trabajando y llegaron un grupo de bandoleros y atacaron ahí y murió. No,
murió por el testimonio de Cristo. Antipas cuenta la historia que fue un siervo fiel, un siervo de Cristo. Y la manera en que murió fue que lo echaron en un caso de bronce, en una caceadora de bronce, y ahí murió asado. Murió asado, se imagina. Y esto fue durante la persecución que Domiciano hizo contra la iglesia. Este Domiciano fue el mismo que envió a Juan el apóstol a la isla de Patmos. Durante su estancia ahí, Juan le fue revelado el Apocalipsis. Entonces, este mismo Domiciano fue el que mandó matar a este siervo de Dios, a Antipas. Pues aún les dice Jesús a la iglesia de Pérgamo: ustedes mantuvieron la fe en mi nombre, aún a pesar de esa persecución y de la muerte de Antipas, mi testigo fiel. Ahora, hay otras cosas que el Señor, amados hermanos, reprocha a la iglesia. Porque mientras que elogia a la iglesia por aquellas cosas que han soportado, que han enfrentado, que se han mantenido, pero al mismo tiempo el Señor dice: pero tengo contra ti. O sea, había un pero. Lo que no hubo en la iglesia de Esmirna. No encontramos ningún pero en la iglesia de Esmirna. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo pueden entender? Si usted ha leído la Biblia, y usted ha leído en Números del 22 al 25, la historia de cuando el pueblo de Israel, después de que el Señor los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Cuando el rey Balac vio, ¿verdad?, que el pueblo de Israel venían en viaje y que iban a pasar por sus terrenos, por sus contornos. Entonces él, ¿verdad?, molesto con esto y porque no quería a los israelitas, mandó llamar a Balaam, un supuesto, que digamos, profeta arameo. Lo mandó llamar y le dice: mira, ven, que te voy a ofrecer mucho dinero, muchas comodidades, pero quiero que vengas y maldigas al pueblo de Israel. No quiero hacer la historia tan larga, amados hermanos, sino la voy a cortar. Después de varios intentos de Balaam por maldecir al pueblo de Dios, pero que cuando comenzaba a hablar, lo único que salían eran bendiciones, y Balac se molestó con Balaam varias veces, y cada vez que en lugar de maldecirlos, los bendecía. Dice: pero yo no te traje para esto, yo te prometí riquezas y darte todo lo que quisieras, pero que los maldigas y tú los has bendecido. Y Balaam dice: yo te dije que yo no podía hablar aparte más de lo que el Señor me dijera, y esto es lo que el Señor ha puesto en mi boca. Finalmente no lo pudo maldecir. Y entonces Balaam dice: bueno, ¿y entonces qué voy a hacer ahora? Entonces Balaam, quien no era un hombre de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué Dios bendijo a la Israel a través de Balaam? Porque lo que Dios hizo fue usar la boca de este hombre que pretendía maldecir a su pueblo, pero usó la boca de este hombre para bendecirlo, contrario a lo que él y Balac querían, el rey Balac. Pero no significa que porque era un hombre de Dios, ¿sí?,
No significa que porque era un hombre que estaba al agrado de Dios. Entonces, Balaam le dice, mira, y seguramente con el consejo que le dio, que seguramente que Balac lo haya recompensado de después. Le dijo, mira, dijo, yo no puedo maldecir porque ya lo intenté. No puedo maldecir a este pueblo, ya lo intenté. Pero hay una forma que se puede hacer, mira, haz convite, haz una fiesta, haz un evento en donde adores, hagas sacrificios a tus dioses, pero manda a muchachas, manda a doncellas, a jovencitas, mándalas allá, al pueblo, a los israelitas, a los que se encuentren, que les digan que los invitan acá al baile, que los invitan al baile, que va a haber comida, va a haber cena, va a haber música, va a haber fiesta, va a haber muchachas. Y lo más seguro, dijo Balaam, esto va a trabajar, dijo, porque cuando los israelitas comienzan a venir acá y a envolverse en adorar tus dioses y comer de lo que tú sacrificas a tus dioses, entonces Dios se va a bajar con ellos y entonces sí les va a venir el castigo. Y eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Pues que sí, ok, haz eso y va a trabajar. Y Balac, ni tardo ni perezoso, hizo fiesta. Creó, organizó baile y luego mandó seguramente a las muchachas más bonitas para ir a convencer a los jóvenes que iban a invitar. Y seguramente jovencitas, quizás hasta con vestimentas seductoras, porque se trataba de convencerlos. Se trataba de seducirlos. ¿Y qué creen? Que funcionó. Trabajó, comenzaron a envolverse, aún agarraron parejas y comenzaron a tener orgías sexuales, comenzaron a cometer fornicación, actos sexuales, y todo eso, amados hermanos, trajo castigo de Dios, de tal manera que nos narra la Biblia que murieron aproximadamente por castigo de Dios 25,000 israelitas. Porque miren, puede ser que alguien lo quiera maldecir a usted o a mí, y Dios, ¿verdad?, nos proteja. Dios no honra la palabra de los maldicientes. Y muchas veces en las páginas sociales ahora leemos de que yo reprendo toda maldición, que alguien me mande, que alguien me haga que se me regrese, que qué sé yo. Usted podrá reprender toda maldición, que los demás digan, pero los actos que usted haga, si no son los correctos, si no son los propios, igual o peor, le van a venir las consecuencias como castigo de parte de Dios. Porque Dios protegió a su pueblo de las maldiciones de los extraños. Pero cuando su pueblo decide participar en el pecado, ya ahí Dios ya no lo va a detener. Dios no lo detuvo. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y usted podrá reprender toda maldición que usted piense que la gente le manda o que alguien le envía o que alguien le desea. Pero si usted en lo personal, en sus actos, en su estilo de vida para con Dios, hace lo incorrecto, no importa cuánto reprenda usted maldiciones de aquí y de allá, pero si usted hace lo incorrecto delante de Dios en su vida personal, en su forma de vivir la vida cristiana, en sus actos, en sus hechos, igual le va a venir el castigo de Dios. No por la maldición de los extraños, no, sino
si su vida no es recta, no es correcta delante de Dios, si usted no es fiel a su manera de vivir delante de Dios, van a venir las consecuencias. Van a venir las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser diferentes. Muerte espiritual, puede ser alejamiento de las cosas de Dios al final del camino. Puede ser que por su mal ejemplo, porque hay creyentes que aunque estén en la iglesia, pero viven vidas paganas. Y eso lo están viendo los hijos. Por eso hay generaciones que los padres, digamos, fueron fieles en la iglesia, estuvieron asistiendo a la iglesia, pero que probablemente su relación con el mundo daba mucho que desear. Quizás su inclinación a las cosas malas, a las cosas incorrectas, estaban a la vista, brillaban por su presencia, y esto los hijos lo estaban viendo. Quizás por su mal carácter, quizás por su infidelidad a Dios, quizás por sus palabras, sus malas palabras, sus malas conversaciones, el uso de maldiciones, el uso de palabras no correctas. Todo eso lo estaban oyendo los hijos. ¿Sí? Y cuando los hijos van creciendo, de niños usted los llevaba a la iglesia, pero cuando llegan a la adolescencia, que se les rebelan. Y si usted no formó un carácter de autoridad, esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes, cuando ya tuvieron el valor, la capacidad de decidir por sí mismo y de rebelarse contra usted, se rebelan, y se rebelan no solamente contra usted, se rebelan contra Dios, porque ya no quieren nada con Dios, porque dicen, eso es mentira, eso es falso, porque mi padre era un mentiroso, mi madre era una mentirosa. Se aprobaban las cosas malas, porque lo que sucede que lamentablemente entre los matrimonios, entre los cónyuges, se suele vergonzosamente apoyar al cónyuge en sus malas conductas. Puedo decir características paganas. La iglesia de Pérgamo tenía esa característica pagana. Ahora, cuando dice aquí que retienen la doctrina de Balaam, entonces ¿a qué se refiere que retienen la doctrina de Balaam? Que la doctrina de Balaam, es decir, ¿qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Oigan esto, doctrina es enseñanza. En otras palabras, que retienen la enseñanza de Balaam. ¿A qué se refiere? Que Balaam le enseñó al rey Balac qué hacer para atraer al pueblo de Dios y hacerlo pecar contra Dios. ¿Y qué fue? Bailes, como dije ya. Bailongos. Lo que en nuestros días se ha introducido ya en la iglesia y que lamentablemente está bien arraigado ya en muchas congregaciones. ¿Sí? Pero la iglesia fiel no cae en eso. Y si usted me dice, yo conozco una iglesia que ya cayó en eso. ¿Por qué? Porque no es fiel. Dije iglesia fiel. Y cuando hablo de iglesia fiel no me refiero a un cierto grupo que se reúne en un edificio. Me refiero a cada creyente de cada lugar que no permite que lo hagan caer, aceptar esas carnalidades, esos paganismos, que puede ser 1, 2, 3 de aquí de esta congregación, otros 3 de acá, que se abstienen de participar. ¿Y por qué no? Que el creyente fiel, que la iglesia fiel, va a huir de esas congregaciones, no se va a quedar ahí, porque quedarse ahí es seguir participando, porque no hay manera que se pueda desligar, porque de una manera u otra tiene complicidad. Entonces busca, y si va a encontrar todavía se pueden encontrar congregaciones donde ese paganismo de los bailongos no han entrado. Yo conozco todavía conozco
Todavía hay congregaciones en todas partes, en todas las ciudades, donde no han caído en esa forma de paganismo y que se abstienen y que se esfuerzan por ser fieles a Dios, aun cuando la congregación sea pequeña. ¿Por qué? Porque cuando se predica, se enseña la doctrina sana y fiel. Vamos, hermanos, las congregaciones lamentablemente no crecen mucho porque la gente lo que busca son paganismos, entretenimientos, lo buscan dentro de en las congregaciones. Pero la iglesia fiel no cae en los actos paganos. Y Jesús dice: tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba, miren, que enseñaba ¿qué? A Balac a poner tropiezo. Eso es lo que viene a ser, amados hermanos, los bailongos que los días hay, y que los banderistas y que los ¿cómo se llama? Y que los banderines y todos estos que se les han puesto nombres y títulos. Y ahora hasta hay academias. ¿Sí? Para enseñar banderismo y bailongos. Un paganismo que ha entrado a la iglesia. Que, como dije ya en uno de los estudios pasados, si usted en el Nuevo Testamento, no me salgo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque estamos en la era de la gracia, no estamos en el Antiguo Pacto, usted me encuentra en el Nuevo Testamento un lugar donde se hable de danza para el Señor, entonces yo voy a creer en la danza para el Señor. Porque la única danza que se menciona en el Nuevo Testamento es cuando dije ya, la sobrina y entrenada de Herodes le bailó muy seductoramente, y que eso ocasionó la muerte de Juan el Bautista, el decapitamiento. Y eso sigue diciendo, y también dice: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Como dije ya, había pensado que este nicolaita, los nicolaitas fue fundado por Nicolás, uno de los diáconos que se menciona en Hechos capítulo 6. No hay prueba de ello, pero solamente haciendo lo que uno piensa. Otro piensa, ¿verdad?, que fue también un tal Nicolás, ¿verdad?, que en el pasado pues se había levantado con esas falsas ideas, doctrinas de enseñanzas, y que luego pues se introdujo en la iglesia, y en este caso en la iglesia de Pérgamo ahora. Pero acuerdo de la doctrina, doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿qué era lo que enseñaban los nicolaitas? Entre otras cosas, los nicolaitas enseñaban que lo que tú hicieras con el cuerpo no afectaba a la salvación del alma, porque el cuerpo y el alma son dos cosas independientes, supuestamente ellos, y que lo que hagas con el cuerpo, en otras palabras, si te drogas, si te emborrachas, si bailas, si cometes adulterio, si cometes fornicación, si eres homosexual, si eres lo que sea, si eres criminal, no afecta a la salvación, porque el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes. Falsa doctrina. Esa es la enseñanza de los nicolaitas, que hicieran con el cuerpo lo que hicieras no te afectaba para tu salvación. Falsa doctrina, como hasta en sus días lo sigue habiendo personas que piensan que salvo una vez siempre salvo, dicen. Salvo una vez siempre salvo, y que la salvación no se pierde, porque lo que Dios da no se pierde, y la salvación es algo de Dios, y por lo tanto no se va a perder. Por lo tanto, hagan lo que hagas, sigue siendo salvo. ¿Qué doctrina más nicolaíta encontramos en esas palabras? Pero el Señor dice: la que yo aborrezco. Ahora, aquí dice la que yo aborrezco. Pero, amados hermanos, en el griego dice la que yo odio. Porque aborrecer es amar menos. Y el pecado, amados hermanos, no hay que aborrecerlo menos. Hay que odiarlo. Entonces yo
yo me voy más como dice en el griego, la doctrina, la que yo odio, no aborrezco, porque reitero, aborrecer es amar menos, pues sí, como que no amo menos, pero lo sigo amando un poquito como quiera. No, la falsa doctrina hay que odiarla, y esas son palabras de Cristo, la cual yo odio. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o decir, contra ellos, contra todos esos pecadores, contra todos esos paganos. Dice, con la espada de mi boca, en otras palabras, traeré corrección y traeré juicio. Eso es lo que significa la espada de su boca. Corrección a través de la sana doctrina, corrección y juicio. Traeré corrección y juicio con la espada de mi boca. Por ejemplo, como puede ser en algún momento aquí en la tierra, o puede ser allá. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que los pecados que no se le conoce el nombre aquí, que un día se le van a revelar allá. En otras palabras, allá, cuando los pecados son revelados, es cuando alguien diga, Señor, es que yo en tu nombre, Señor, eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hice esto y aquello otro. Con la espada de su boca el Señor los corregirá, los exhortará, los reprenderá y les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Y sigue diciendo el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dice, el que tiene oído, eso es el que tiene interés de escuchar, de entender, de aceptar, de ser corregido. Eso es lo que tenemos que entender cuando dice el que tiene oído. ¿Por qué? Porque oídos todos tenemos. Pero no todos tienen el interés, el deseo de escuchar el mensaje para corregirse, para ser corregidos. Por eso se dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no lo que el pastor Rogelio Villa dice, no, lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones, a los creyentes. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Maná, ¿saben, verdad?, que simboliza pan, aunque no era pan, pero de esa manera se ha interpretado. ¿Por qué? Porque el maná que el Señor les dio durante su peregrinación en el desierto, no era pan, aunque se ha interpretado como pan, pero era algo que no se conoce la figura. Por eso cuando amaneció aquella mañana y que vieron que en la tierra había este maná, ¿por qué se le llamó maná? Porque como no era pan, maná significa, ¿qué es esto? En otras palabras dijeron, maná, ¿qué es esto? Esa fue la expresión. Maná es una expresión. Significa, ¿qué es esto? Porque no dijeron, miren, aquí hay pan. Miren, aquí hay galletas. Aquí hay gorrices. Aquí hay pavos. No. Como era algo desconocido, no tenía forma de pan tampoco. Por eso dijeron, maná. Pues, ¿qué es esto? Esa fue la expresión. Una expresión de admiración. ¿Qué es esto? Se preguntaron, ¿qué es esto? Esa fue una pregunta. Maná. Es una pregunta. Pero luego, ¿verdad? Ya después se le dio esa traducción de alimento, de pan del cielo. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy el pan de vida. El que de mí comiere tendrá vida eterna. Yo les daré del pan de vida, para tener vida eterna. Entonces, cuando dice, yo les daré a comer del maná escondido, cuando dice escondido, ¿verdad?, se ha interpretado como aquella porción que Moisés puso en el tabernáculo y que nunca se echó a perder. Cuando los israelitas cada día
que se levantaban para recoger el maná, el alimento, el Señor les dijo, agarren solamente lo que les parecería, no agarren de más. Pero algunos agarraban de más, ¿verdad? Por la avaricia, por la envidia, por qué sé yo, por la falta de fe, por la incredulidad. Agarraban de más y cuando todos comían, lo que les sobraba, se dan cuenta, estaba todo engusanado. Ya no fueron para el siguiente día, pero el Señor se ha dicho muy claro que no agarraran de más, solamente para aquel día. Porque al día siguiente el Señor les volvería a dar otra vez de ese maná. ¿Qué es eso? De ese producto, de ese alimento. ¿Qué es eso? Maná. Entonces, pero el Señor le ordenó a Moisés que pusiera en el tabernáculo, ese nunca se echó a perder, nunca se engusanó. El Señor, ¿verdad? Refiriéndose a ese alimento espiritual que nunca se engusana, que nunca se echa a perder, el que Él ha reservado para su pueblo, es al que el Señor se refiere diciendo, les dará a comer del maná escondido. Dice, y les dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿a qué se refiere? Y les dará una piedrecita blanca. Hay que recordar que el Señor, en cada carta les hablaba a cada uno conforme a su cultura, a sus costumbres. Y hermanos, cuenta la historia que en Pérgamo, cuando alguien era acusado de un crimen, de cualquiera que fuera, cuando estaba ante las autoridades correspondientes, se acostumbraba a poner en algo piedritas blancas y negras y las revolvían. Y entonces alguien sacaba una piedrita en favor del acusado. Y si la piedrita era negra, el acusado era juzgado como culpable. Pero si la bolita salía blanca, el acusado era considerado inocente y lo dejaban libre. Cada cultura, ¿verdad? A través de los años, tiene sus formas, sus creencias. Y así consideraban si una persona era inocente o culpable. Y esto, cuando estudiaba la lección, me hizo recordar cuando yo tenía 18 años, que vivía en México. En México, cada año, no sé si todavía, pero me imagino que sí, cada año, cuando uno cumple sus años, uno debe de registrarse ante un departamento militar para registrarse, ¿verdad? Como ciudadano que es, y para registrarse, ¿verdad? Y para ser entrenado por si acaso hubiera una guerra, ¿verdad? Para ponerse al servicio del país. Pero cuando llegaba ese día de ese evento, los citan a uno a un lugar y lo van llamando a uno por nombre, pero cuando se dice el nombre, igual se sacaba una bolita también. Se sacaba una bolita y si le tocaba bolita negra, entonces quedaba en la lista de los que iban a quedar registrados para ser entrenados para en caso de un evento el gobierno lo podía llamar para servir como soldado. Y si le tocaba bolita blanca, pues era libre, no tenía que registrarse, pero los que nos tocaba bolita negra, como a mí me tocó bolita negra a mí, entonces cada sábado por un año yo tenía que estar yendo a prácticas, ¿sí? Que nos dirigía ahí un oficial militar en el campo militar. Ahí entonces a correr, echar madrón, brincar, hacer lagartijas, qué sé yo, ¿verdad? Para mantenernos en condición física. Pero el detalle es que a mí me tocó bolita negra y pues quedé, como dije, ahí en el registro como alguien que tenía que marchar.
Y los que les tocó bolita blanca, pues no tuvieron que preocuparse, no tenían que ir los sábados a hacer ejercicios. Entonces, entiendo acá la práctica de ese pueblo, y Jesús usa ese ejemplo, esa práctica, esa costumbre para comparar, y le dice a su pueblo, a sus creyentes, dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que él lo recibe. En otras palabras, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, el Señor nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. Y aún literalmente hubo personajes que en la antigüedad y en los tiempos de la iglesia primitiva, algunos, ¿verdad?, que se dispusieron al servicio a Dios, sus nombres fueron cambiados. Cuando está dentro de los planes de Dios para alguna misión especial, como cuando a Abraham le cambió el nombre y le puso Abraham. En lugar de Abraham, era Abraham. Cuando Sarai le cambió el nombre de Sarai a Sara, ¿sí? Cuando a Jacob le cambió el nombre a Israel. Y cuando a Pedro, ¿verdad?, Simón Pedro, le dijo: tú eres Simón, pero de aquí en adelante tú serás Pedro. ¿Sí? Pablo que era Saulo, como se le conoció al principio, Saulo, aunque tenía sus nombres, pero dejó de usar el nombre de Saulo para usar el nombre de Pablo. Es decir, Saulo era conocido como el perseguidor de la iglesia, como el tirano, como el cruel, ¿sí?, como el que trabajaba para una secta religiosa que perseguía la iglesia. Pero ahora soy Pablo, para que no me identifiquen con el cruel, con el sanguinario. Ahora soy Pablo, aquel a quien el Señor llamó para ministrar a los gentiles. Y así, amados hermanos, el Señor también, quizás no necesariamente que yo tenga que cambiarme el nombre, y que mis padres me pusieron Rogelio, y que yo tuviera que cambiarme otro nombre como lo hacen algunas sectas, ¿verdad?, que a sus líderes religiosos les cambian su nombre y les ponen nombres de personajes de la antigüedad. No, eso es fanatismo, eso no aplica en la doctrina bíblica. Lo importante, amados, es que el Señor nos ha dado un nombre nuevo que está escrito allá, y que un día el Señor nos va a revelar ese nombre nuevo. Sobre todo es ese nombre nuevo que ahora tenemos, es que ahora somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo, amados hermanos, nos guíe y nos dirija y nos redarguya siempre que sea necesario, y que nos ayude a vivir de tal manera que honremos a Dios, que adoremos a Dios con nuestra existencia, y que reflejemos la imagen de Cristo. Cuidémonos, cuidemos a los demás, mantengamos la higiene, y en todo, amados hermanos, honremos a Dios. Dios nos bendiga y les guarde.